Mis hermanos, hace algunas semanas comenzamos en nuestro servicio de oración una serie basada en las enfermedades. Hemos tenido hasta la fecha 3 clases. La primera clase nos hablaba nuestro pastor sobre que la enfermedad es universal y por ende nos compete a todos. También nos hablaban en la segunda clase el regalo incalculable de la salud, y nos las compartió nuestro hermano diácono Davis. Y la última clase nuestro pastor, que trataba sobre visitar a los enfermos. En esta oportunidad, nuestra cuarta clase meditación lleva por título La sabiduría en tiempos de enfermedad. Repito, la sabiduría en tiempos de enfermedad. Mis hermanos, todos los creyentes, de una forma u otra, directa o indirectamente, vamos a padecer enfermedades, sean estas pasajeras o terminales. Esta situación, el pastor y teólogo puritano escocés Thomas Boston, la calificó como la escuela de la aflicción. Hermanos, si podemos bajar un poco la ganancia, por favor. La calificó como la escuela de la aflicción. Escuela porque es allí donde somos enseñados y edificados de distintas formas. Y aflicción porque justamente allí nuestros cuerpos también sufren, al punto de que nuestra salud tiende a mermar y muchas veces tendemos a rozar con la muerte, y hay ocasiones en que la muerte nos alcanza. Por consiguiente, debemos entonces ser sabios en consecuencia y aprender de dichas experiencias y estar preparados para afrontarlas en el momento que los toque. Thomas Boston, este pastor, el cual le acabo de mencionar, dijo respecto a este tema lo siguiente, cito textual: el creyente debe usar sabiamente el tiempo cuando está enfermo, pero ¿qué debemos aprender en tiempos de enfermedad y sufrimientos físicos? La respuesta bíblica es santidad seria. Y él le agregó este adjetivo, seria, para referirse a esa santidad verdadera, esa santidad que es constante, esa santidad que se debe manifestar en los tiempos buenos, así como en los tiempos malos. Y mis hermanos, en palabras del pastor Thomas Boston, es el propósito de la sabiduría en tiempos de la enfermedad. Seguir siendo santos, porque tenemos que aprender a practicar la santidad. Nuestra línea de tiempo, eso que llamamos vida, que comienza desde el momento en que nacemos, y más cuando nacemos espiritualmente, hasta que morimos, es continua. No deben haber pausa. Tiene que ser ejercitada la santidad de manera constante. No hay espacio para estar oscilando entre todo eso. El sabio ejercicio de la piedad o de la santidad seria, como lo llamó Boston, no nos es demandado solamente en los momentos en que estamos bien, en los momentos de nuestras vidas en que todo parece bien, en que podemos estar tranquilos. Nosotros estamos llamados a usar sabiamente el tiempo en todo momento, y eso incluye el tiempo de la enfermedad, mis hermanos. Estar enfermos, recordemos, no necesariamente significa que estamos muertos o inertes. No significa que no vamos a hacer nada, hermanos. Habrán casos donde las enfermedades no nos van a limitar totalmente. Hay casos de personas que padecen enfermedades, pero aún así gozan de cierto grado de salud y pueden seguir ejercitándose en la piedad. Hay creyentes que a causa de la enfermedad pueden estar impedidos parcialmente en su físico, sin embargo, pueden sostener una Biblia en la mano, pueden ver, por ende pueden leer la palabra del Señor, pueden caminar. La enfermedad no les ha impedido sus funciones motoras. Mi hermano, aquí mismo en nuestra congregación tenemos el ejemplo admirable de muchos hermanos que están siendo tratados en sus cuerpos, y con todo eso les vemos los domingos asistiendo a la iglesia para tener comunión con los hermanos. Los vemos como vienen en las actividades de entre semana a ser edificados por la palabra del Señor. Eso mis hermanos, es un ejemplo de santidad, es un ejemplo de sabiduría, es un ejemplo de cómo usar sabiamente nuestro tiempo aún en medio de las enfermedades. Por eso, mis hermanos, el propósito de esta meditación es que podamos ver cómo podemos usar sabiamente el tiempo durante la enfermedad. Para eso quiero leerles un versículo de la Biblia, del Salmo 90, su versículo 12, yo se los leo. Salmo 90, versículo 12 dice:
enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Lo voy a repetir. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, si nos permitiéramos hacer una paráfrasis legítima que no altere el significado de este hermoso y reflexivo versículo, pudiéramos decir que Moisés, quien es el autor original de este salmo, estaba diciéndole al Señor en su oración: Señor, ayúdanos a tener conciencia de cuán corta es la vida para que así podamos vivirla de manera sabia, con sabiduría. Y esto, mis hermanos, nos debe recordar o debe advertirnos que la vida es corta, mis hermanos. La vida es corta, por tanto hay que usar el tiempo sabiamente, y eso incluye el tiempo durante las enfermedades. Para ello vamos a hablar sobre los beneficios de usar sabiamente el tiempo durante las enfermedades. Como dijimos, el propósito del ejercicio de la sabiduría durante la enfermedad es ser santos, seguir practicando la santidad. No perdamos eso de vista. Después, posteriormente, vamos a estar hablando de cómo podemos llevar a la práctica esos beneficios, ese conocimiento, ese ejercicio de sabiduría en medio de las enfermedades. Vamos a ver el primer beneficio de usar el tiempo sabiamente durante la enfermedad. El primer beneficio: regula la vida del hombre en el camino hacia la felicidad. Regula la vida del hombre en el camino hacia la felicidad. Lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que la fuente de la felicidad del hombre no está en este mundo. Lo primero que debemos entender es que la felicidad se encuentra en el Señor. Y por eso es que vemos cómo en el mundo fracasan los hombres una y otra vez tratando de dar al blanco en su intento por conseguir ese camino que los lleve a la felicidad. Pero solamente es el temor del Señor, mis hermanos, el que nos va a encauzar verdaderamente en ese camino. Permítanme leerles esta cita bíblica en el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 9. Lo leeré en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice: quien sea sabio entenderá estas cosas. Quien tenga capacidad para entender, aprenderá esto. Los caminos del Señor son correctos. Los justos los seguirán, pero los perversos tropezarán con ellos. Mis hermanos, ya sabemos, la fuente de la felicidad está en Cristo, y los verdaderos creyentes van a buscar y se van a abocar a buscar a Cristo, que es la verdadera fuente de la felicidad. Y esto, mis hermanos, lo podemos hacer incluso estando enfermos, porque como habíamos dicho anteriormente, hay enfermedades que nos van a permitir a nosotros tener medianamente una forma de desenvolvernos. No todas las enfermedades nos van a privar de podernos movilizar, no todas las enfermedades nos van a permitir, no todas las enfermedades van a hacer que estemos postrados en una cama. Como decíamos al principio, hay enfermedades terminales, hay enfermedades pasajeras. El segundo beneficio de usar sabiamente el tiempo durante las enfermedades es que nos permite autodisciplinarnos. Dice Proverbios en su capítulo 9, verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Mis hermanos, la sabiduría no podemos ejercerla solamente pensando en el otro, pensando en la forma en que podemos ayudar el alma del otro. Eso está bien, pero tenemos que trascender. El ejercicio de la sabiduría también tiene que ser autoaplicativo para nosotros. Eclesiastés 7:12, fíjense lo que dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Si nosotros vamos a ejercitar la sabiduría durante la enfermedad, tenemos que recordar que también la debemos aplicar sobre nosotros, en nosotros mismos. Hay un ejemplo que me encanta muchísimo, que es el ejemplo que nos plantea Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, en su capítulo 9, 27, donde él les está ofreciendo una palabra a ellos, pero a su vez se está colocando como ejemplo. Se los leo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pablo les está ofreciendo a ellos unas palabras, pero a su vez se está colocando él como ejemplo. Así deberíamos ser nosotros en el momento en que estemos atravesando por momentos de enfermedad. Tercer beneficio, mis hermanos, es que tercer beneficio de usar sabiamente el tiempo durante la época de enfermedad es que mejora la mejor parte de nuestro ser. Mis hermanos, recordemos que nosotros somos un ser bipartito, estamos compuestos de alma y espíritu y de cuerpo. En el mundo, los hombres se encargan de ocuparse primeramente de lo exterior, de sus cuerpos, pero se olvidan que es el alma, que es lo más importante, lo que va a trascender esta tierra. Cuando nuestro cuerpo va a haber un momento en que va a volver al polvo de donde salió, pero nuestro cuerpo es el que va a trascender. Amén. Hay una eternidad que le espera a nuestro cuerpo. Dice Lucas 10, 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de María. Tenemos que ocuparnos en las cosas que son verdaderamente importantes. No solamente en las cosas del mundo, en las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, en el aquí, en el ahora. Hay cosas que ameritan prioridad y son las que tienen que ver con el alma, porque esa es la parte más importante de nosotros. Cuarto beneficio de usar sabiamente el tiempo durante la enfermedad es que nos prepara para un mundo mejor. La verdadera sabiduría, mis hermanos, va a llevar al piadoso a una eternidad gloriosa y perfecta que nos espera con nuestro Señor, para ese mundo mejor. Y cuando estamos hablando de un mundo mejor, no estamos hablando de ese mundo que está allá afuera. Ciertamente tenemos un mandato cultural, estamos llamados a impactar el mundo con el evangelio, con la expansión del reino, pero ese mundo mejor en el cual debemos pensar es el que nos espera con Cristo una vez el Señor venga en gloria por nosotros. Ahora bien, con eso en mente vamos a ver la parte práctica de todo esto, de cómo podemos nosotros usar el tiempo sabiamente en medio de la enfermedad. Lo primero que debemos hacer, y aquí voy a citar textualmente al pastor Thomas Boston, lo voy a citar textualmente con la intención de respetar un poco su punto de vista, porque es un punto que puede tender a generar un poco de polémica, pero si lo vemos con la óptica correcta, con la óptica de la Escritura, vamos a ver que no hay por qué verlo de esa manera. Lo primero que podemos hacer entonces es lo siguiente: cuando estamos atravesando un periodo de enfermedad, cito textual, inquirir seriamente sobre las causas por las cuales el Señor contiende con nosotros. Lo repito, inquirir seriamente sobre las causas por las que el Señor contiende con nosotros. Sigo citando al pastor Boston. Cuando la mano del Señor está contra nosotros, es sabio de nuestra parte descubrir por qué. Hay una causa. Él no nos hiere sin una buena razón, y si no la conocemos, nuestro corazón no puede lamentarla. Él basa su argumento en el versículo 39 del capítulo 3 del libro de las Lamentaciones, que dice de la siguiente manera: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Para Boston existen dos razones por las cuales el Señor contiende con la congregación. La primera razón es por el abuso y el mal uso de las misericordias y privilegios espirituales. Y la segunda razón tiene que ver con el abuso y mal uso de las misericordias temporales. En cuanto a la primera razón, él argumenta su posición con dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El primer ejemplo del Antiguo Testamento, él lo toma del libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde los versículos 58 al 59. Dice de la siguiente manera, se los leo. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. El segundo ejemplo que toma el autor está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 30. Dice de la siguiente manera: por lo cual hay muchos
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mi hermano, para Thomas Boston, descuidar las ordenanzas, los grandes mandamientos del Señor, los beneficios espirituales como los sacramentos, pueden hacer, descuidar estas cosas, puede hacer que muchos inconversos no creyentes blasfemen el nombre del Señor, y que incluso hermanos débiles en la fe o hermanos que están comenzando terminen blasfemando también el nombre del Señor. Ahora él se pregunta, si esto es así y esto está ocurriendo y a la luz de la Biblia lo vemos, ¿es de extrañarnos entonces que muchas personas tiendan a enfermar? Es su argumento. Él dice, en estos casos las enfermedades pueden ser un medio que Dios esté utilizando para alertarnos, para llamarnos la atención, para llamarnos a capítulo. La segunda razón, decía anteriormente, hace un momento, que tiene que ver con el abuso y mal uso de las misericordias temporales. Y esto tiene que ver con los bienes y las riquezas. Explica el pastor Boston que en su tiempo, en el siglo X, él vivió entre el siglo XVII y el siglo XVIII en Escocia, había un momento de bonanza y de prosperidad en su país. Y él se encargó de hacer estas advertencias. Sin embargo, en su país la sociedad lo que hizo fue abocarse a la ebriedad, al conflicto, no prestaron atención a sus advertencias, y él dice que su sociedad comenzó a enfermarse en gran manera. Segunda cosa que podemos hacer en la práctica, por supuesto, para usar sabiamente el tiempo durante la época de la enfermedad, y está muy ligado al punto anterior. Por eso voy a citar nuevamente aquí al pastor Thomas Boston. Cito textual, dice, ser humillados por las cosas que causan la ira de Dios y volver sus corazones a Dios, quien sufrió en la persona de Cristo. Lo leo de nuevo. Ser humillados por las cosas que causan la ira de Dios y volver sus corazones a Dios, quien sufrió en la persona de Cristo. Cuando nuestra alma y nuestro cuerpo, mis hermanos, son humillados por el Señor a través de las enfermedades, lo que menos debemos hacer es comportarnos como los inconversos que no tienen temor de Dios. Lo que debemos tratar de hacer es venir y humillarnos delante del Señor. Y esto, mis hermanos, dije hace un momento que tiene que ver con el punto anterior, porque esto aplica cuando tenemos cierta certeza de por qué nos ha venido una enfermedad. Y es allí que les decía por qué se crea polémica al respecto, en torno a este punto. Voy a ejemplificarlo de la siguiente manera para darme a entender mucho mejor. Digamos un hombre que goza de buena salud, tiene una salud muy buena, no sufre de ninguna enfermedad, pero comienza a mostrar desórdenes alimenticios y comienza a comer azúcar, comienza a comer todos los días grasas saturadas, azúcar procesada, refresco en el desayuno, refresco en el almuerzo, refresco en la cena. De repente, ¡pum!, examen médico, colesterol alto. ¡Pum!, examen médico, diabetes. ¡Pum!, examen médico, tienes diabetes. Hermano, vale la pena entonces preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué tú me has traído esta enfermedad? Hay momentos donde vamos a saber por qué viene la enfermedad. Hay momentos donde vamos a saber por qué nos está ocurriendo esa enfermedad. Y de eso se trata. Recuerden que estamos hablando de cómo usar el tiempo sabiamente durante la enfermedad. No lo perdamos de perspectiva. Cuando estamos enfermos y atravesando ese tipo de situaciones, tenemos que sentarnos. Es lícito sentarnos a la luz de la Escritura y ver. Habrán respuestas que no vamos a obtener, por lo menos, lamentablemente, las personas que sufren alguna enfermedad congénita. ¿Cómo, Señor, por qué me ocurre esto? Entonces, inquirir en esto, mis hermanos, no es con el fin de reprocharle a Dios, porque estaríamos violando su principio de soberanía, estaríamos faltándole el respeto al Señor. Inquirimos es para ver si tenemos una responsabilidad en la enfermedad que nos ha llegado y así poder dar un giro radical, apartarnos del pecado y volvernos humillados al Señor. Ese es el propósito de inquirir sobre ciertas enfermedades que nos puedan estar atacando. Ok, con respecto a esto, Thomas Boston dice que hay dos cosas que podemos hacer para venir humillados ante Él y cambiar durante este duro proceso. Lo primero es aprovechar al máximo el tiempo, aún durante la enfermedad, para escuchar el Evangelio y exponernos a Él.
Hace unas semanas, cuando nuestro pastor nos predicaba, ¿verdad? Nos hablaba nos decía que en el momento de la enfermedad nosotros tendemos a estar más susceptibles al Evangelio, tendemos a escuchar. Por eso es que vemos que ciertas personas tienden a ser salvas. El Señor los trae así en medio de un proceso de enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer para humillarnos delante del Señor mientras estamos atravesando periodos de enfermedad es venir humillados a Él con la actitud correcta. En segundo lugar, valorar mejor las misericordias temporales, no sea que provoquemos que Dios nos las quite. Y esto está enfocado ya en el grado de salud que nosotros podamos tener en medio de una enfermedad. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mis hermanos, tenemos que administrar durante la época de enfermedad que podamos estar atravesando, administrar nuestras fuerzas, administrar nuestra salud. Si vemos que tenemos problemas que están afectando las funciones motoras de nuestro cuerpo y no se nos ha dado un reposo, por ejemplo, vamos a evitar la sobrecarga de trabajo. Podemos tomar esas decisiones que tengan que ver con el mejoramiento de nuestra salud. Eso es sabiduría, porque tenemos que recordar que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como decía en la predicación de este domingo, Dios nos ha tabernaculizado a nosotros, ha hecho de nosotros su residencia espiritual. Este cuerpo, recuerden, en nosotros vive, mora el Espíritu Santo de Dios. La tercera acción que podemos tomar a cabo para aprovechar sabiamente nuestro tiempo en momentos de enfermedad, hablando de una manera práctica, es prepararnos oportunamente para la muerte y el juicio. Y entendamos algo, cuando hablamos de prepararnos oportunamente, estamos hablando de una preparación eficaz, de una preparación adecuada, de una preparación acertada. Ciertamente por naturaleza nosotros no estamos preparados, mis hermanos, para morir, aún sabiendo lo que eso significa en términos de gloria. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribía su carta a los filipenses, él decía que para él el morir era ganancia, porque sabía que iba a estar con Cristo. Pero aún con todo eso en mente, nosotros no estamos preparados. Es más, ni siquiera nos gusta hablar del juicio, hablar de la muerte. Mis hermanos, pero inevitablemente va a llegar el día en que nos toque afrontar la muerte. Y no tenemos que ser maduros al respecto, No creamos en supersticiones, mis hermanos, de que es de mala suerte, de que eso no se debe hablar, de muerte mientras estemos atravesando periodos de enfermedad. Es sabio pensar en eso porque eso nos va a llevar a prepararnos para ello. Dice el autor que también hay dos formas en que nosotros podemos prepararnos para ese periodo de muerte y de juicio. Y él habla de prepararnos para morir en un estado de gracia y prepararnos para morir en un marco de gracia. Vamos a ver de qué se trata ello. Cuando habla de un estado de gracia, esto se refiere a conocer y saber si realmente tenemos la certeza de nuestra salvación. Es decir, nosotros tenemos que analizarnos íntima y espiritualmente, ser sinceros con nosotros mismos, preguntar, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Verdaderamente me he arrepentido de mis pecados? Mis hermanos, es muy fácil confundir, y lo digo por testimonio propio, durante mucho tiempo tendía a confundir lo que era la empatía con el Evangelio por la salvación. Hay personas que van a la iglesia, hay personas que han hecho una profesión de fe, que van a la iglesia, que se congregan, que lloran con mis hermanos, pero realmente no se han convertido al Señor de todo su corazón. Por eso estos momentos son ideales para evaluarnos a la luz de la Escritura. Si nos aseguramos desde ya que ya no estamos en ese estado natural en el que se está cuando no se tiene a Cristo y que ya estamos en ese verdadero estado de gracia, la muerte no nos va a sorprender en ningún momento. Sabemos que eso ocasionará dolor, tristeza, pero como dijo el apóstol Pablo, sabemos que eso es ganancia para nosotros. Para ello, a su vez, para prepararnos de manera oportuna para morir en ese estado de gracia, él aconseja dos cosas. Y la primera es que nos aseguremos que ya tenemos una morada en el cielo, porque allí no va a entrar nadie, mis hermanos, que no tenga derecho. Asegurarnos, lo ejemplifico de esta manera. Yo llego en las tardes a mi casa, lo primero que hago, que soy el último en llegar a las 5 de la tarde,
En promedio, yo cierro la cerradura de mi puerta con llave, pero antes de dormir, yo sé que la cerré, pero siempre voy, reviso nuevamente la cerradura, casi que se nos queda la llave allí trancada. Eso es asegurarse, tomar la previsión. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Desposándonos con Cristo. Ya nos hemos desposado con Cristo, vamos a respetar entonces ese pacto solemne que hemos establecido con el Señor cuando Él nos trajo a su presencia a través de Cristo. La segunda forma es dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esa herencia. ¿Y cómo me hago apto? Creyendo y abrazando a Jesucristo por su espíritu de santificación. Mis hermanos, estamos llamados a vivir en santidad. Y la segunda forma en que nos llama a prepararnos oportunamente, decía hace un instante que era prepararnos en un marco de gracia, conscientes de la realidad de poder morir tranquilos. Hace rato hablamos del el estado de gracia, y ahora el marco de gracia tiene que ver con asumir ese conocimiento, esa certeza del estado de gracia, de que ya estamos en Cristo, y accionar en función de la misma. Es decir, si nosotros evaluamos y nos sinceramos a la luz de la palabra y sabemos que somos personas piadosas, nuestras acciones tienen que hablar también de piedad. Si somos sabios, si estamos ejercitándonos en la sabiduría, nuestras acciones tienen que estar llenas de sabiduría. Estas son cosas que tenemos que tener presentes, mis hermanos, en el momento de la enfermedad. No estamos exentos de caer enfermos, no estamos exentos incluso de llegar a rozar la muerte en un proceso de enfermedad. Entonces, para llevar a cabo esto, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la obra que se nos ha encomendado. ¿Cómo es eso? ¿Enfermos? Sí, mis hermanos. Como decíamos al principio, hay enfermedades que no limitan las funciones motoras de nuestro cuerpo, y muy bien pudiéramos doblar rodillas, orar en intimidad con el Señor. Muy bien podemos trasladarnos a la iglesia, tener comunión con los hermanos. Mi hermano, la enfermedad solamente es un impedimento cuando ya de verdad estamos totalmente inhabilitados físicamente. Pero si veamos este ejemplo, ¿cuántos aquí? Sé que la mayoría hemos estado enfermos y hemos recibido visitas de personas no creyentes que han venido a darnos un abrazo de consuelo. A ellos, incluso en ese momento, nosotros podemos hacer lo que nos ha llamado evangelizarles, hablarles a ellos de las misericordias del Señor, para que el Señor tenga misericordia de ellos y el Espíritu Santo haga la obra. Eso lo podemos hacer aún en medio de las enfermedades. Lo otro que podemos hacer para prepararnos para la muerte en ese marco de gracia es conservar siempre una limpia conciencia en nuestro diario vivir. Eso significa, mi hermano, que tenemos que tratar de liberarnos de toda controversia entre el Señor y nosotros, porque nos va a pesar el día del juicio. Tenemos que liberarnos de ello. Y se me pasaba en relación al punto anterior, de hacer la obra que nos encomendaba, no puedo dejar pasar por alto el mejor de los ejemplos, el más sublime de los ejemplos en este aspecto, el ejemplo del Señor. El Señor Jesucristo, momentos antes de exhalar el Espíritu, ahí estaba ofreciéndole la salvación a uno de los pecadores. A uno de los que estaban allí le dijo: de este momento estarás conmigo en el paraíso, en su lecho de muerte. Tenemos el apóstol Eliseo, si nos vamos al Antiguo Testamento, aún en cama, cuando la Biblia dice que él murió de la enfermedad de la cual padecía, no nos dice cuál, estaba en cama dándoles instrucciones de parte de Dios a un rey que le estaba visitando, momentos antes de él morir. Lo otro que podemos hacer es aguardar y ser vigilantes. No dejemos de pensar en la muerte y en la vida venidera. ¿Y eso con qué fin? Para no ser sorprendidos por ellos. Y por último, prepararnos para más pruebas y calamidades públicas y generales. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces una enfermedad, el salir de una enfermedad puede ser el preámbulo de otra mayor. Y Thomas Watson me gusta como lo ejemplifica en su libro, porque él pone el caso de Sodoma. Dice: Sodoma fue advertida, estuvo en guerra, perdió pueblo, pero eso fue el preámbulo después de fuego que cayó sobre ellos. El pueblo de Israel perdió batallas, pero eso sí era un preámbulo de que más adelante iba a ser llevado cautivo. Entonces debemos prepararnos. Las enfermedades, tenemos que tener madurez para afrontar las enfermedades, sabiendo y reconociendo que no estamos exentos, que nuestro cuerpo, mis hermanos, es un cuerpo débil, es un cuerpo con una naturaleza caída y que tarde o temprano va a volver al polvo, y puede ser que el camino al polvo sea una enfermedad.
Nosotros tenemos que ser cristianos maduros. Como conclusión, podemos ver, mis hermanos, que hay muchas demandas aquí, que si las vemos a simple vista parece que son demandas también para las personas que están sanas. Pero tenemos que tomar en consideración que cuando estamos enfermos, espiritualmente las cosas cambian. Podemos estar debilitados en nuestra fe. Podemos estar, mis hermanos, mermados por la frustración. No es lo mismo entonces para una persona que está sana esta demanda para una persona que está enferma. Eso puede ser la diferencia, puede marcar la diferencia. Hay muchas cosas aquí que hemos visto de las cuales podemos sacar provecho cuando ejercitamos sabiamente nuestro tiempo en la enfermedad. Podemos hacer cosas que vayan mucho más allá del llorar, lo cual es lícito en una enfermedad. Podemos llorar en una enfermedad, somos seres humanos. Tal vez nos podemos deprimir, nos podemos preocupar, es lícito, pero hay otras cosas que podemos hacer. Como decía al principio, no todas las enfermedades, en su mayoría son enfermedades que nos limitan en nuestro cuerpo. Podemos agarrar una Biblia aún estando en una cama y leer la palabra de Dios. Si no hemos sido impedidos de la vista, podemos leerla. Si no hemos sido impedidos en la enfermedad de nuestra audición, podemos escuchar un sermón, podemos escuchar nuestras transmisiones que se transmiten en vivo por las redes sociales. Mi hermano, son muchas cosas que podemos inquirir, habíamos visto, acerca del porqué de una enfermedad, siempre y cuando recordemos eso para que no se cree polémica alrededor, para inquirir si tenemos alguna responsabilidad y así apartarnos de ella, apartarnos del pecado, arrepentirnos de él, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Recordemos, mis hermanos, la debilidad de nuestros cuerpos, que no estamos exentos de sufrir enfermedades, tanto pasajeras como terminales. Si hoy estás sano, dale gracias al Señor. Si hoy estás enfermo, dale gracias al Señor, sea cual sea tu estado. Recordemos que estamos llamados a ejercitar, a aprovechar sabiamente nuestro tiempo, y en este contexto de la meditación de hoy, durante las enfermedades. El tiempo durante las enfermedades es igual de valioso. Recuerden, nuestra línea de tiempo, mis hermanos, no hace pausa. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos llamados a practicar la santidad. Y decía al principio que el propósito de ejercer sabiamente el tiempo durante los momentos de enfermedad es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar, mis hermanos.